Bueno, buenas tardes. Bienvenidas a la Universidad de Cádiz. Hoy iniciamos el ciclo Miradas con Lupas del 2005 con esta charla, un ciclo que tenemos en la universidad de conferencias, charlas, mesas redondas sobre temas de actualidad. Un ciclo que organizamos siempre con los movimientos sociales. Hoy tenemos a Juan López aquí gracias a los amigos de ATAC Cádiz, ATAC Andalucía. Y, ¿perdón? Juan Torres, que lo acabo de conocer. Gracias. Además queda grabado, o sea que estupendo. Juan Torres López. Decía que gracias a nuestros amigos de ATAC Cádiz, de ATAC Andalucía, especialmente la persona de Fernando Moreno, y como una vez más, como en otras ocasiones, pues Juan se ha prestado para hablarnos de la actualidad, en este caso la actualidad económica, especialmente en Andalucía, en los momentos en los que estamos y con la convocatoria ahí de elecciones. A Juan Torres López o López Torres no hay ni que presentarlo, economista bien conocido, es catedrático de Economía Aplicada, ahora en la Universidad de Sevilla. Ha asesorado a Podemos en el documento económico y es asesor de ATAC España, forma parte de su consejo científico. Él se ha venido a prestar, como siempre, tiene que coger un tren a las 9 menos 20, creo, o sea que va a estar con nosotros, él va a hablarnos durante unos 3/4 de hora, después vamos a abrir un turno de preguntas y tendrás que salir pitando de aquí a una hora determinada. El acto está siendo grabado, o sea que lo colgaremos en nuestro espacio de YouTube de la universidad en pocos días y está siendo retransmitido por streaming. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Juan. Muchas gracias. Perdón. En realidad, cuando llamaron para organizar la conferencia, no se sabía que iban a convocarse elecciones, se intuía. En realidad supongo que algo más que intuir la mayoría de la gente, porque da la impresión de que la presidenta del Gobierno estaba deseando que apareciera alguna excusa, pero bueno, el caso es que no sabíamos que se iban a convocar las elecciones y, por lo tanto, la idea pues no era exactamente hacer una cosa de mucha actualidad, aunque es verdad que a lo largo de estos meses próximos pues vamos a tener que hablar y pensar en Andalucía. En realidad tendríamos que hacerlo continuamente porque es nuestra tierra, es donde estamos. Y hoy día la transformación social en la que más o menos estamos pensando, pues mucha gente, no podemos limitarla a entenderla como algo que está fuera, lejos de nosotros, sino que yo creo que más que nunca la historia nos está demostrando que la transformación social más profunda, más radical, más satisfactoria para los seres humanos es justamente aquella que toca o que se aproxima en la mayor medida de lo posible a los propios seres humanos, la que tenemos más cerca. Por lo tanto, yo creo que en contra de lo que muchas veces ha ocurrido, pues que nos preocupan las grandes lógicas, los grandes movimientos, las grandes cuestiones planetarias que deben indudablemente preocuparnos y ocuparnos constantemente, tenemos que tener también una preocupación constante para ver qué está pasando en lo que tenemos a nuestro lado. Sin olvidar, por cierto, que lo que más cercano está a nosotros son precisamente otras personas, otros seres humanos, y a los que tenemos y a las que tenemos que tener permanentemente presentes si de verdad queremos
que el ámbito de la transformación a la que aspiramos sea realmente planetaria, sea realmente humana. Bueno, yo lo que voy a hacer es un poco pensar en voz alta sobre Andalucía, sobre la economía andaluza, los 40 o 50 o 60 minutos que me tome, realmente lo que puedo hacer es una aproximación muy general, digámoslo así, de coordenadas. Bueno, compartiendo con ustedes lo que yo creo que hay que tener en cuenta para tratar de poner en marcha algún tipo de proyecto social, económico, político, que permitiera que de una vez por todas Andalucía dejara de ser un furgón de cola y que pudiera ser algo diferente a lo que es. A ver si en algún momento de nuestra historia dejamos de depender de subsidios, de ayudas, de políticas redistributivas y, por supuesto, para ver si en algún momento pudiera ocurrir que nos levantemos por lo menos unos cuantos días seguidos sin que tengamos que enterarnos de que se ha producido un nuevo escándalo, que es algo que también tiene que ver mucho con la economía. Yo creo que habría que tener en cuenta 4 ideas de entrada, se me ocurre a mí, ¿no?, para entender Andalucía. No sé si realmente estas 4 ideas, supongo que también, son importantes o son necesarias tenerlas cuando se estudia cualquier realidad social. Pero tengo la impresión de que en el caso de Andalucía es particularmente importante partir como de 4 presupuestos, ¿no?, o de echarle a la olla 4 ingredientes de entrada. Una es que yo creo que Andalucía, o tal como yo la veo, es típicamente una tierra, una sociedad de mixturas, de claroscuros, de matices, que es imposible entenderla en blanco y negro. Aproximarse a Andalucía en blanco y negro es no ver lo que es Andalucía. Andalucía necesita los matices. Andalucía necesita lo que permite percibir la diversidad. Almería es diferente de Huelva, Sevilla es diferente de Jaén. La lengua se distingue quizá tanto o más que la lengua, el acento, entre personas de otras provincias. Incluso me atrevería a decir que nuestra forma de ser. Las encuestas siempre reflejan que nos sentimos en un porcentaje altísimo como andaluces, pero que inmediatamente sentimos que ese ser andaluz es al mismo tiempo algo que no se refleja en una única tonalidad. Yo creo que somos un pueblo hecho para el matiz. Somos un pueblo que hemos conformado siempre mosaicos extraordinariamente ricos. Y el tratar de aproximarse a los problemas, a la realidad de Andalucía, como digo, en términos bipolares, en términos mono o bicolores, de 2 colores, es algo que nos impide enterarnos, percibir la verdadera riqueza y la realidad de nuestro pueblo. De hecho, cuando analizamos la economía, y ahora después volveré sobre ello, enseguida nos encontramos, y concretamente cuando observamos la realidad actual, que los contrastes, las paradojas, están constantes, están permanentemente presentes. Decimos, ¿Andalucía ha mejorado o ha empeorado? Es tan difícil darle a eso una respuesta. Y es tan erróneo darle una respuesta que sea bipolar. Muchas amigas, amigos, compañeros, compañeras dicen, es que Andalucía está peor que hace 40 años. ¿Cómo se puede decir eso?
cuando hace 40 años una persona en el campo se caía de un árbol, se rompía una cadera y se quedaba allí de por vida? ¿Cómo se puede decir eso cuando en el año 80 solo el 20% de la población activa tenía estudios de enseñanza media o secundaria? El 20%, hoy más del 70%. Decir que estamos igual que hace 40 años es una barbaridad, o peor. Pero es que decir que estamos mejor, pues depende. Porque si nos comparamos en términos relativos, pues hoy comprobamos que tenemos, en el año 80, por ejemplo, pues había 3.350.000 desempleados y hoy tenemos 1.400.000 personas. Tenemos muchos más. En el año 80, 70, estábamos en el furgón de cola, como decía antes, y seguimos siendo, prácticamente siempre, sin movernos, la segunda región con más pobreza, con más desigualdad, con más desempleo. Entonces, quiero decir que analizar nuestra situación en términos de bueno o malo, mejor o peor, no nos permite percibir la realidad de las cosas. Volveré a esto al final. La segunda idea es que, al igual que ocurre con otros fenómenos sociales, y precisamente por lo que acabo también de señalar hace un momento, yo creo que pensar en Andalucía, sobre Andalucía, analizar Andalucía, conocer Andalucía, requiere disponer de pensamiento complejo. Pensamiento complejo en el sentido de que sea transversal, en el sentido de que sea ecologizante, es decir, que tenga en cuenta el entorno, que no separe las partes, que no contemple la economía, la vida, la cultura, la política, las costumbres, los valores como cajones estancos, sino que incorpore las partes como conjuntos de un todo que no se puede entender si no es con todas las partes. Y a veces, porque hemos sido muy mal formados, porque nuestro pensamiento y nuestra educación no han sido la que nos han llevado a entender los fenómenos como son, que son complejos, como dice Edgar Morin, que se han tejido juntos, y estamos acostumbrados a pegarle pespuntes y recortes para estudiar esta partecita, aquella especialidad, este fenómeno, aquella realidad, aquella... No. Tenemos que hacer, como digo, un pensamiento envolvente y ser capaces de hacerlo para poder descubrir que lo que ocurre, concretamente de lo que yo les puedo hablar, que es la economía andaluza, pues que no tiene posible explicación si no entendemos lo que ocurre con los grupos sociales, si no sabemos lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con los caciques en las plazas de los pueblos, si no entendemos lo que es la mentalidad agraria, si no entendemos lo que significa el haber carecido de contacto, por ejemplo, de una manera socializada con el maquinismo, si no entendemos el enorme peso que tiene el tener todavía una parte relativamente importante de nuestra población, bien es verdad que la población mayor que apenas sabe leer y escribir, y mucha parte todavía, más que en otros lugares, que ni siquiera está alfabetizada. Hay que aproximarnos a Andalucía, creo, desde un pensamiento complejo. En tercer lugar, creo que hay que conocer nuestra historia. Si no conocemos la historia de Andalucía, es muy difícil que nos demos cuenta de dónde vienen los problemas que hoy tenemos. Y si no sabemos el origen y las causas de los problemas que hoy tenemos, no podemos diagnosticarlos con acierto y no podemos darle solución efectiva. Y luego hay que huir también de los prejuicios, de los mitos. Sobre todo ese mito tan generalizado, tan lamentablemente repetido, que tiende a convencernos de que Andalucía es el resultado de fracasos. El profesor González de Molina lo explica muy fácilmente en bastantes de sus obras. Andalucía tuvo un fracaso agrario, nunca fue capaz de hacer la reforma agraria, nunca fue capaz de resolver su problema de la propiedad agraria, fracasó nuestra agricultura.
Agricultura, Andalucía tuvo un fracaso industrial, tuvo enclaves, tuvo un primitivo desarrollo industrial por encima del que hubo en otras regiones españolas, pero fracasó industrialmente. Consecuencia de ello, nuestra economía se vino abajo después de haber tenido épocas de extraordinario florecimiento. Hemos tenido y tenemos un fracaso político. No somos capaces de haber tenido presencia tal. Hemos fracasado desde el punto de vista identitario. Dice el profesor González de Molina, si nos quitamos esa idea del fracaso y entendemos que ese aparente fracaso reiterado, histórico, en realidad es una construcción mental que yo creo que nos limita mucho. Hablamos de fracaso agrario y resulta que somos capaces de desarrollar actividades agrarias de vanguardia, que hemos tenido, como he dicho, y tenemos actividades industriales que no tienen nada que envidiar a las que se desarrollan en otros países, ni siquiera en el ámbito identitario, aunque no seamos un pueblo que haya tenido expresiones como otros en donde ha tenido más presencia el nacionalismo, hemos hecho pruebas manifiestas de ser y tener un ser andaluz que se empodera cuando lo necesita, ¿no? Bueno, me he extendido un poco con estas 4 ideas, pero creo que no se nos deben ir de la mente, porque son como los remedios que hemos de tener permanentemente a nuestro lado para poder entender lo que ocurre en Andalucía. Dicho eso, pues en siguiente lugar, para entender dónde estamos, ¿no?, yo creo que hay que saber de dónde venimos. Y es curioso, ¿no?, porque a menudo lo que nos ocurre es que no somos conscientes realmente de dónde venimos. Porque también se ha desarrollado mucho, se ha generalizado mucho la idea de que venimos de una fase de subdesarrollo, de incapacidad para circular a la misma velocidad, con la misma fuerza que otros, de crecer menos que otros y que, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es impulsar nuestra nave con más fuerza para alcanzar el nivel de desarrollo que tienen los que están por delante. Y yo creo que eso es un error bastante importante, porque la historia y la historia más reciente creo que nos demuestran, como han puesto también de manifiesto algunos profesores e investigadores mucho más importantes que yo, que en realidad lo que le ha ocurrido a Andalucía no es exactamente que no haya crecido más que otros, sino que hemos crecido por una vía por la que no tenemos que crecer. De tal manera que el crecimiento no es la salida o la alternativa o el mecanismo que da solución a los problemas que tenemos, sino que lo que tenemos que hacer es procurar, por decirlo de una manera gráfica, cambiarnos de vía y emprender un camino bajo otras coordenadas. ¿De dónde venimos? A diferencia de lo que ocurrió en otros lugares, o aquí de una manera especialmente más aguda, la entrada en la modernización, en la edad moderna, vino de la mano de una extraordinaria apropiación privada de recursos y, sobre todo, de la tierra. Y eso permitió que el sector agrario se sustentara principalmente sobre un régimen de bajos salarios, de una gran disposición de mano de obra, lo cual permitía que las clases propietarias pudieran, digámoslo así de una manera un poco informal, pudieran permitirse el lujo, nunca mejor dicho lo de permitirse el lujo, de ser rentistas y de explotar la tierra a base de mano de obra intensiva.
se conformó una sociedad muy escindida, en permanente conflicto, en donde el proletariado agrario estaba permanentemente empobrecido. Un desarrollo de ese tipo de la agricultura generó un excedente importante y ese excedente no revirtió de una manera decisiva e importante en el desarrollo industrial, que fue siempre limitado, tardío, raquítico y, sobre todo, en Andalucía vinculado a fases no especialmente importantes desde el punto de vista de generar valor añadido. A pesar de todo, y en contra de lo que ese tipo de mitos o de lecturas un poco simplistas que a veces se hacen, a pesar de todo, en realidad Andalucía no tuvo un sector industrial mucho más bajo que el del conjunto de España. Es verdad que sí menor que el de algunas regiones, pero teniendo en cuenta que la población, la superficie andaluza representa pues más o menos el 18% del total nacional, pues el peso y la población más o menos un poco igual, el peso de la industria hasta los años 30 del siglo pasado en el conjunto de España, del Estado, fue pues entre el 15 y el 17%, o sea, más o menos, un poquito más baja, pero no mucho más baja de lo que su población y su superficie, más o menos, digamos que le correspondía. Tenía una población activa hasta esos años, más o menos, del 20% dedicada a la industria, y como el 25% del Producto Interior Bruto correspondía a la actividad industrial. O sea, Andalucía no era una potencia industrial, pero digamos que tenía un peso, la industria tenía un peso más o menos, un poquito más bajo, pero bueno, no muy bajo, muy por debajo del peso que representaba bien su superficie, bien su población. Lo que ocurre es que la guerra y después el franquismo imponen una lógica muy diferente y generan una especialización muy específica de la economía andaluza. Y la generan, digamos que discrecionalmente, a través de normas, de leyes, de un ordenamiento general de la actividad productiva, con un sistema de incentivos, no casualmente. Y a partir de los años, ya incluso de los años finales de los años 40, pero luego 50, 60, Andalucía se consolida como una región especializada en la extracción, en el suministro al conjunto de las demás regiones de materias primas y de productos de baja elaboración o de bajo valor añadido, precisamente como resultado de la imposición de un régimen de bajos salarios y de mano de obra barata en el conjunto de la agricultura y en el conjunto de la actividad. Y eso especializa, como digo, a Andalucía, y la especializa de una manera discrecional, dirigida, no como el resultado de una ley natural, sino como resultado de los incentivos, de las normas, de la ordenación productiva y también del peso político de la clase latifundista y de lo que en aquellos años se llamaban los labradores, ¿no? Propietarios de la tierra. Eso hace que la industria que acompaña a ese cambio en la lógica del sistema productivo sea también una industria de acompañamiento, una industria pobre, una industria de bajo valor añadido. Y precisamente el hecho de que no haya entonces un desarrollo industrial potente, como en otros lugares empieza a darse,
es lo que produce un fenómeno que va a ser en unos años, en unas décadas, específico de nuestra economía, y es que la falta de válvula de escape en la industria hace que se produzca una masa de población empobrecida en torno a la actividad agraria que genera unas extraordinarias bolsas de pobreza. Y en lugar de que sea la industria la válvula de escape que absorbe el excedente de población que genera una agricultura que empieza a modernizarse con la revolución tecnológica, con los fertilizantes, maquinaria, etcétera, lo que ocurre es que la válvula de escape es la emigración. Andalucía se especializa no solamente en la extracción y en el suministro de materias primas y de productos semielaborados de bajo valor añadido, sino también en el suministro de mano de obra barata a otras regiones. Sin necesidad, entonces, de cambiar la propiedad de la tierra, a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares, en los años 60 se produce un cambio impresionante en la estructura social y económica de Andalucía, porque la emigración permite ajustar salarios y permite consolidar un nuevo régimen agrario, como digo, sin necesidad de tocar la propiedad de la tierra, porque la revolución tecnológica permite el incremento de la productividad, la incorporación de la maquinaria y, digámoslo de una manera también gráfica, la maquinización y la capitalización o incluso podríamos decir la semi-industrialización de la actividad agraria. Un proceso que se agudiza después en los años 70 y 80, en los que ya directamente la economía y la sociedad andaluza pasan de ser una sociedad y una economía típicamente agraria a ser una sociedad de servicios, pero no de una actividad de servicios como ocurriera en las economías que han tenido un desarrollo industrial, servicios vinculados a la actividad industrial, porque no la hay o la hay muy, muy, muy debilitada y muy raquítica, sino de servicios de bajo valor, no destinados a la venta, o turismo y construcción, que se convierten, gracias también al suministro de mano de obra barata, en una fuente de generación de actividad extraordinariamente vigorosa, de la mano también de otro cambio fundamental que se produce en esos años y que es la conversión del capitalismo en capitalismo financiero, generador de deuda, de burbuja financiera, de actividad especulativa, estrechísimamente vinculados, como creo que todo el mundo sabe, pues a la actividad constructora. Y Andalucía refuerza su especialización a partir de los años 70, 80 en esa línea. Y a partir de los años 80 se abre un periodo realmente interesantísimo porque, por una parte, Andalucía está abriéndose a un nuevo tipo de sociedad, pero lo va a hacer en el marco de una situación paradójica, como decía al principio. Y por eso que se puede entender, creo yo, solo si se contempla desde esa perspectiva de mixtura que yo decía al principio. Me refiero a que Andalucía entra en una etapa nueva, en los años 80, justo la etapa de la globalización, del neoliberalismo, de las políticas desreguladoras, de las políticas de financiación de la deuda, de políticas de deslocalización, en una etapa en la que en España se finaliza, digámoslo así, la etapa primaria de la transición después de la dictadura y se entra en una etapa en la que empezamos a disponer de autonomía y en la que en todo el Estado se desarrolla un pulso muy interesante también de analizar entre la lógica dominante dentro y fuera de España de las políticas neoliberales, pero también una lógica vinculada a la construcción del estado del bienestar, que en Europa y en otros lugares se había creado años antes,
pero que en España se retarda precisamente porque la dictadura no fue solamente una dictadura política, sino que fue un régimen de estricto dominio oligárquico que en lo social llevó a España a un subdesarrollo impresionante. Y a partir de ahí se ha desarrollado esta penúltima etapa en la que Andalucía tiene ese desarrollo ambivalente, paradójico, de los últimos años. Hemos alcanzado niveles de actividad económica, de bienestar realmente impensables para nuestros abuelos, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a carencias, a limitaciones, quizás hasta de mayor envergadura. Para que se hagan una idea, pues efectivamente en el año 75, por ejemplo, la renta por habitante en euros del año 2005 era 6.950. En el año 2005, de 14.350, ya en euros constantes. Quiere decir que, pues, en esos 30 años, la renta constante pues, se había más que duplicado. Eso, sin duda, es un cambio que en la situación, en la vida de la gente, evidentemente supone una mejoría y una situación diferente absolutamente indiscutible. El peso de nuestra economía sobre el conjunto español mejora, pasó desde el 72,5% en el año 75 hasta el 72,3% en el año 2009. Ya he dicho antes ese dato que yo creo que es especialmente relevante, ¿no? En el año 75, perdón, ya te dije el 80, en el año 75 solo el 20% de la población tenía formación de educación media o superior, solo el 20%, 1 de cada 5. Ahora supera el 70%. Eso indica hasta qué punto la sociedad cambia, se abre un abanico de expectativas diferentes, por no hablar de los cambios en salud, en educación, en universidades, en investigación, en infraestructuras de todo tipo, por ejemplo, en participación de las mujeres al mercado de trabajo. Hay ahora 1,3 millones más de mujeres incorporadas a la actividad laboral. Bueno, todo eso hace que sea indudable, como decía antes, que en estos años pues, se haya producido una mejora indudable en nuestra condición de vida, que creo que es muy importante ponerla sobre el tapete, porque, por ejemplo, luego cuando se hacen análisis políticos, creo que se pueden llegar a planteamientos que la gente no percibe como realistas, cuando se le dice a la gente, no, yo he estado en muchas mesas redondas, conferencias, compañeros, ya lo decía al principio, no, es que Andalucía está igual o peor que hace 30 o 40 años. Eso la inmensa mayoría de los andaluces no lo puede compartir, porque es que sencillamente, bueno, al menos a mí me lo parece, creo que es materialmente incierto. Pero al mismo tiempo, ¿qué ha ocurrido? Pues que la otra lógica, el otro pulso, nos ha llevado a que en estos últimos años, desde los 80 hasta aquí, en esa terciarización neoliberal de nuestra economía, en esa desindustrialización neoliberal de la economía, en esa composición neoliberal del estado del bienestar residual, en esa nueva especialización neoliberal de la actividad económica, pues claro, hemos creado una serie de tumores, por así decirlo, en nuestra economía que están presentes hoy día con una presencia igualmente indudable. Hemos creado en esos años no ya una burbuja inmobiliaria, sino varias burbujas inmobiliarias. Hemos creado una actividad del sector servicios claramente
hipertrofiada. Andalucía durante algunos años crecía al 5 al 6%. Durante algunos años era la región que más crecía de España, la que más viviendas construía. Y estábamos generando un desarrollo que era, una actividad que era netamente insostenible y que estaba condenada a que nos saltara en 1000 pedazos. Hemos dejado escapar, como no podía ser de otra manera, la ya de por sí escasa actividad industrial que teníamos. Digo que no podía ser de otra manera cuando esa industria se presenta, digámoslo así, a los mercados con la única carta del bajo coste. Y cuando una globalización generalizada en el planeta hace que allí haya costes, sobre todo laborales, más bajos y, por lo tanto, que expulsan a la industria, porque era una industria, como digo, cuya única carta de presentación era el coste bajo y, por lo tanto, su incapacidad para competir con otras estrategias. Hemos perdido las cadenas de valor. Me refiero a los eslabones que realmente añaden valor añadido a la producción. No tengo tiempo, pero un caso interesantísimo es, por ejemplo, el de toda la agricultura del poniente, almeriense, en donde cada vez hay que intensificar más la extracción y la generación de actividad para poder combatir el hecho de que las fases donde se añade valor a los productos están fuera de nosotros. Hemos dejado ir. No tenemos realmente en Andalucía prácticamente ni una cadena de distribución importante. Y por lo tanto significa que la actividad productiva que estamos llevando a cabo aporta fuera la gran parte de su valor. Estamos, si se tratara de un partido de fútbol, de una competición deportiva, estamos jugando para el otro. Le damos el balón al otro cuando lo tenemos en nuestro poder, ¿no? Hemos generado en momentos en los que estábamos obteniendo recursos una insuficiente dotación de inversión en investigación, en desarrollo e innovación. Estamos invirtiendo en I+D+I 4 veces menos que Madrid. Es verdad que la comparación es desigual, pero 3 veces menos que el País Vasco o la mitad que España. Es imposible, pues, que podamos generar una cierta capacidad de competir en otra línea que no sea el coste más bajo, en donde a su vez tenemos competidores en otros sitios. Incluso en la actividad que aparentemente es más potente, como puede ser, por ejemplo, la sempiterna especialización en el sector agroindustrial, una sola empresa, Heineken, pues factura el equivalente más o menos a la 1/5 parte del valor total del sector. Y 3 empresas facturan el equivalente al 40%. O sea, tres empresas facturan el 40% del sector del que prácticamente nos sentimos más orgullosos y del que estamos diciendo que tenemos que generar un motor de la economía. Eso no puede ser. Y luego, por terminar, pues esa situación ha producido también, esos procesos han producido también una sociedad que, lógicamente, se corresponde a la naturaleza de esos procesos económicos. Polarizada en lo espacial, alrededor de 1/3 de la población vive en localidades de menos de 20.000 habitantes, con rasgos, por ejemplo, en los valores políticos, en los valores culturales, en el consumo cultural o incluso de mercancías que
bueno, no digamos que nos hace muy diferentes del resto de los españoles, pero sí con connotaciones suficientes como para que podamos manifestar que tenemos un perfil sociocultural diferente y no precisamente más adecuado para poner en marcha determinado tipo de actividades que hoy día necesitan independencia, que necesitan innovación, que necesitan movilidad, etcétera. Después de ese proceso, la crisis, como no podía ser menos, pues nos estalló en la cara. Era lo lógico que iba a ocurrir y que muchos estamos diciendo que iba a ocurrir cuando analizábamos, por una parte, la perspectiva de un estallido financiero y la contemplación de una estructura productiva que tendía a ser cada día más frágil, que tendía a ser cada día más vulnerable. Cuando veíamos a nuestros dirigentes políticos hacer la ola porque el crecimiento del Producto Interior Bruto en los años de bonanza era el más alto, cuando sabíamos, oiga, que en cuanto esto pase vamos a tener la caída más fuerte, como efectivamente pasaba. Y estábamos subidos en una ola. Hemos estado viviendo en una vorágine de subidas y bajadas, que en realidad lo que estaban demostrando es que vivíamos una economía que iba a la cola, que se dejaba llevar por un motor que iba adelante, que efectivamente a ti que estás al final te da más aceleración, pero nada más que más aceleración en un proceso que está generando escombros permanentemente. Porque, bueno, y cuando digo escombros, en el sentido literal, porque todo esto además se hace sobre un modo de producir y un modo de consumir especialmente gravoso para el medio ambiente. Y no basta nada más que ver lo que tenemos a nuestro alrededor, porque la competitividad, por llamarla de alguna manera, de nuestra actividad económica se ha basado en la mano de obra barata y en la no contabilización de los costes ambientales que genera. Y claro, así lo que estamos haciendo es destrozar permanentemente capital natural, capital humano. No me gusta decir capital humano porque, como dice un amigo mío francés, si es capital no es humano, pero en fin, nos entendemos, ¿no? Y finalmente, pues eso hace que el capital social, es decir, la capacidad general de crear riqueza, pues se viene abajo. Se han venido abajo miles de empleos, nos hemos quedado sin sector financiero, no solo por una circunstancia de naturaleza económica, sino evidentemente porque todo ese proceso al que he ido haciendo referencia ha venido acompañado también de una pérdida de efectiva autonomía, de participación ciudadana, de control social, que ha hecho que se nos hayan evaporado como si hubiera venido un mago, un ilusionista delante de nosotros, pues cajas de ahorro y prácticamente todo el sistema financiero. Las grandes empresas o gran parte de las grandes empresas que habían mantenido dificultosamente su posición o su carácter andaluz terminan cerrando, terminan vendiéndose y la propia financiación del Estado, el entorno europeo, pues nos pone en una situación extraordinariamente difícil. ¿Qué nos enseña todo eso? Bueno, podemos decir quizás que Andalucía en estos momentos está mejor que hace unos años, pero la tentación de pensar que lo que hay que hacer es pasar la tormenta y salir adelante más o menos pronto, creo que es una tentación extraordinariamente errónea y que nos lleva al fracaso. Creo que pensar que basta simplemente aguantar y sostener la dirección, mantener el enganche con los motores, con las locomotoras del modelo de crecimiento y del modelo productivo
imperante en Europa, yo creo que es un error. Yo creo que eso nos lleva a ser la parte inerte de un tren que además se va a ir quedando cada vez con menos fuerza, porque, y no tengo tiempo de analizarlo, su propia lógica, la europea, la de la Unión Monetaria, es a su vez extraordinariamente imperfecta. En términos relativos, yo creo que es claro, no voy a dar muchos datos, yo creo que es claro que prácticamente estamos en los mismos lugares o incluso peores que hace 30 o 40 años. Tasa de paro, número de parados, participación de la actividad productiva generadora de riqueza sobre el PIB, casi he dicho que la industria andaluza estaba en el 15, 13, 15, 16%, años A, pues hoy prácticamente nuestra industria está al borde de haber desaparecido. Si contemplamos indicadores relativos, realmente pobreza, desigualdad, consumo cultural, etcétera, veremos que nuestra posición relativa no ha cambiado. Por lo tanto, significa que no es cierto que ese intento denodado de sumarnos al carro que nos lleva a la modernidad nos vaya a dar ventajas comparativas. Lo estamos viendo que no. Y lo que estos años yo creo que nos indican, pues es que tenemos una serie de lastres, por así decirlo, que mientras se mantengan, van a hacernos prácticamente imposible salir de la situación en la que estamos. Como he dicho, la inexistencia o la no disposición sobre los focos de generación de valor. Como dice el profesor Manuel Delgado, lo que ha ocurrido en la economía andaluza es que hemos dejado de tener acceso a los comandos de la economía. Creo que se entiende la figura, ¿no? A los mecanismos que hacen que la cosa funcione de una manera o de otra. Nuestros hoteles forman parte de cadenas multinacionales, 100, 200, 300 hoteles, cuya lógica de rentabilidad, cuya lógica productiva, cuya lógica de empleo, cuya lógica comercial se maximiza a nivel global y, por lo tanto, solo si ocurre un milagro, redunda en beneficio de lo que tiene a su lado. Y así ocurre con el principal corazón de nuestra actividad económica. Las cadenas de valor, como digo, están lejos de nuestro control, no son nuestras, están controladas por grupos de capital o bien ajenos o directamente fuera de nosotros. La actividad está muy concentrada, como he dicho. He puesto antes el ejemplo del sector de la agroindustria, el deterioro industrial, la Unión Europea, que significa un lastre impresionante. Estos días atrás leía varios informes sobre lo que ha supuesto la nueva legislación, la nueva ronda y la nueva aplicación de la política agraria común. Basta un dato. En España hay 400.000 agricultores efectivos y hay 900.000 perceptores de ayudas. Pues eso significa, y no solamente eso, sino que para colmo, y ahora hablaré un momentito porque voy a ir terminando ya de eso, hablaré del papel del Gobierno de Madrid, no solamente eso, sino que el Gobierno de Madrid ha maniobrado para que el desarrollo de las nuevas directivas de la PAC sea especialmente oneroso para Andalucía. No generamos ingresos endógenos. Nuestros salarios son más bajos que en el resto de España. Hay más población sin salario.
Las empresas, por ejemplo, en Andalucía distribuyen más beneficios en términos relativos que en otros lugares de España. Quiere decir que ahorran menos y aplican menos. Es natural, por la extraversión que yo he dicho. Nuestro tejido productivo es de archipiélagos, de enclaves. Carecemos de encaje productivo, carecemos de redes. Tenemos, por ejemplo, es poco sabido, tenemos, por ejemplo, en Andalucía, empresas que tienen una producción audiovisual que es vanguardia en el mundo. Producimos películas, productos audiovisuales, por ejemplo, de animación, al mismo nivel, exactamente al mismo nivel que puedan estar haciéndolo en Hollywood, en el lugar donde mejor se haga del mundo. Pero no tenemos industria, tenemos enclaves, tenemos una empresa que hace una película, tiene un exitazo tremendo, pero que posiblemente hasta dentro de 3 o 4 años no va a empezar a recobrar el beneficio, con lo cual se sabe que termina la película y la empresa se va al garete. Es decir, es necesario disponer de redes, de industrias y no solo de enclaves, no podemos generar archipiélagos. Tenemos un tejido empresarial extraordinariamente débil, no solamente por la tutela que genera un desincentivo muy perverso por parte de algunos poderes públicos, sino también porque es natural que el tejido empresarial sea débil. Y me refiero al tejido empresarial en sentido amplio, no solamente empresa privada, sino, por ejemplo, también economía social. Es normal que sea débil, es normal que genere poco empleo, es normal que genere poca innovación cuando no tiene un mercado interno suficiente, cuando no tiene una demanda en las puertas que tire de esas empresas, o cuando los salarios de la mano de obra que tiene a su disposición son muy bajos. Están constantemente haciendo llamadas para que la economía española o la economía andaluza sea innovadora, para que las empresas innoven, para que sean competitivas a través de la calidad, de la mejora en los procesos de producción. ¿Cómo va a ocurrir eso mientras los salarios sean bajos? Mientras los salarios sean bajos, tan bajos como están siendo en España o en Andalucía, las empresas no tienen ningún incentivo para innovar. Serían completamente irracionales. No tienen innovación. Generen ustedes demanda, generen ustedes un reparto de la renta más favorable a los salarios y ya verán ustedes cómo las empresas con más mercado interno se ponen las pilas para innovar. Naturalmente que sí. Es lo que ha pasado en los países más competitivos del mundo. Los países más competitivos del mundo no es cierto. Ustedes ven la lista de los países más competitivos y por delante no está China, por delante no está Marruecos, por delante está Dinamarca, por delante está Suecia, por delante están los países que tienen una industria de mayor calidad, de mayor innovación, y no precisamente los que tienen los salarios más bajos. Esos son lastres, y yo creo que esos lastres pues nos tendrían que llevar a pensar cuáles podrían ser los ejes, ¿no?, de un proyecto que afrontara algo diferente a Andalucía. Lo primero que hay que saber, y lo primero que tenemos que darnos cuenta, es que estamos hablando de mover algo muy difícil de mover. Yo creo que ya va siendo hora de que la ciudadanía se deje de estas letanías de que cada 2 o 3 años o 4 años hay elecciones y nos van a resolver los problemas. Esto es extraordinariamente difícil, porque hemos dejado ir durante muchos años nuestra economía, nuestra sociedad, en una línea extraordinariamente negativa, y estos problemas, estos vicios, estos lastres a los que hago referencia, pues son de extraordinaria envergadura. Yo lo que señalo a continuación pues son algunos elementos que yo creo que tendrían que ser, como digo, los ejes que permitirían, si fuéramos capaces de articular medidas concretas respetando estos ejes, los que podrían permitir que las cosas, creo yo, pudieran ir en otra línea. En primer lugar, defender las conquistas sociales y equilibrar
la distribución de la renta. Eso no es una cuestión ética, que lo es. Eso no es una cuestión de preferencia moral, que lo es, o debe serlo. Es sobre todo un requerimiento de eficacia económica. Ese discurso de recuperación de los derechos sociales y de la igualdad tienen ustedes que darse cuenta de que es el eje principal para que se recuperen las economías, porque es la desigualdad lo que ha generado la mayor vulnerabilidad histórica de las economías modernas. No hay otra opción para reforzar las economías, para evitar que las economías sean una catástrofe global, que forzar un nuevo pacto de rentas y generar un reequilibrio en la distribución de las rentas. Y de las rentas originarias, lo que llamamos los economistas de las rentas originarias, es decir, del salario y el capital, la retribución del salario, del trabajo y la retribución del capital, no las rentas secundarias, o sea, las que vienen después de que el Estado intervenga, porque no daremos abasto y porque eso es echar agua en una cesta. Mientras estemos creando desigualdad entre el capital y el trabajo a la velocidad en la que se está creando, fíjense ustedes, en Estados Unidos el 1% más rico se apropia del 93% de la riqueza que se crea cada año. Díganme ustedes qué tendría que hacer el pobre de Obama, que quiere ahora combatir a la desigualdad, si se limita a dar ayudas por parte del Estado para combatir eso. Imposible. Eso es una vía de escape tan grandiosa que donde hay que actuar es abajo, donde se genera la desigualdad originaria en la retribución del capital y del trabajo. Y eso significa vencer las resistencias a subir salarios, a subir el salario mínimo, a establecer límites arriba y abajo, en sentido inverso naturalmente, para que el peso de los salarios en el total de la renta suba. Esa es la clave de bóveda para hacer que las economías, no ya que mejoren, sino que no vayan a una catástrofe global. En España, desde el año 76 hasta aquí, la pérdida de peso de los salarios en el total de las rentas equivale ahora más o menos como a unos 150.000 millones de euros. Imagínense, nuestro Producto Interior Bruto es de unos de 1 billón de euros, más o menos. Significa eso que si se hubiera mantenido el peso de los salarios en el nivel de la renta que había en el año 76, ojo, que veníamos de una dictadura, que no veníamos de un régimen socialista superigualitario, Con ese peso de los salarios en la renta ahora habría 150.000 euros, 6 veces más prácticamente, un poquito menos, 5 veces menos, 5 veces más que lo que estamos pagando de intereses o de los recortes que estamos haciendo, 150.000 millones de euros que estarían yendo a salarios y que obviamente ¿dónde irían? La inmensa mayoría de ustedes, ¿dónde llevan? ¿Qué hacen con el dinero que cobran? Gastarlo en bienes y servicios. Naturalmente no se trata de plantear recuperar capacidad adquisitiva de los salarios para generar una dinámica consumista, no. Se trata sencillamente de recomponer la lógica distributiva en un modo de producir diferente que comporta y conlleve un modo también de consumir distinto. ¿Un modo de consumir distinto de qué naturaleza? Pues aquel que nos permita reapropiarnos de la fuente de valor añadido. No hace ninguna falta seguir manteniendo una lógica de consumo, por ejemplo, que hace que los productos alimentarios que consumimos recorran 30 o 40.000 kilómetros para tomarnos algo en nuestras casas. Y no puede ser que estemos tirando casi el 30% de la producción alimentaria que creamos, que generamos, y el 15% en España sin ni siquiera abrir. Porque con una producción mucho más cercana, mucho más ajustada a la demanda, podemos al mismo tiempo tener un control mucho más directo sobre el valor que está generando
y al mismo tiempo podemos ser mucho más eficaces a la hora de no generar despilfarro. Hemos de reformar la administración pública. O sea, Andalucía tiene hoy día una exigencia, yo me atrevería a decir primordial. Tenemos una administración pública que está paralizada, prácticamente paralizada. Eso es una barbaridad, no podemos. Fue la primera propuesta en concreto que hizo la presidenta Susana Díaz en su discurso de investidura. Lo ha incumplido el Gobierno y es como el cuadro de mandos. O sea, es un navío, es un vehículo al que no le funciona el volante, el cuadro de mandos, que es la administración pública, la administración de los recursos. No digo que sea toda la economía, pero es evidente que una economía como la nuestra no está funcionando, está paralizada. Es necesario un pacto y tendríamos que plantear, ahora que estamos en elecciones, que el Gobierno, los partidos, plantearan como un acuerdo imprescindible afrontar la reforma de la administración pública. Andalucía no puede salir de la situación en la que está con esta administración pública, que no solamente es ineficaz, y ojo, no es un problema de más o menos. Me niego a entrar en el debate de la reforma de la administración pública como si fuera un debate de decir más o menos empleados, no. Hablemos de la función que tiene que tener la función pública, valga la administración pública, y cómo tiene que desarrollar esa función con control social, con plena transparencia, con objetividad, con equilibrio y al servicio de la generación de riqueza. Necesitamos un sistema financiero propio. Es imposible que nuestra región, con el tamaño que tiene, pueda poner en marcha un recambio del modelo productivo si no dispone de un sistema financiero que es como el que proporciona la sangre para ello. Tampoco creo que sea casualidad que se haya roto el pacto de gobierno y justamente ahora pues no haya que ponerle ya letra al acuerdo de poner en marcha un instituto de crédito público que, bueno, era una medida que posiblemente no sea la solución ideal, pero bueno, permitía avanzar en ese sentido. Hay otras propuestas que no tengo tiempo de comentar, que he desarrollado en otros trabajos, como por ejemplo crear una moneda complementaria en Andalucía que creo que permitiría reforzar eso. Es necesario poner sobre la mesa un pacto y plantear a todos los partidos que debe no ya salvaguardarse, sino que debe fortalecerse como una exigencia fundamental el sistema de formación, de investigación y desarrollo. No antes recortar en cualquier otro ámbito que quitar un euro de nuestro sistema educativo y de investigación, porque ese es el futuro de nuestra economía. Es necesario tomarse en serio lo que en España no nos estamos tomando en serio, y en Andalucía menos, que es la igualdad de género. Es imposible que nuestra economía pueda salir adelante, y ahí tenemos capacidad de actuar, sin abordar problemas de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y sin crear las bases para que se pueda llevar a cabo una auténtica práctica de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres a la hora de hacer eso. Y no vamos en el buen camino, porque estamos retrocediendo a pasos agigantados. Es triste, y realmente lo digo aquí como algo verdaderamente, me atrevería a decir que históricamente significativo, que un gobierno como el griego, en el que han depositado tantas esperanzas los ciudadanos y las ciudadanas europeas, no tenga, está recién nombrado hoy, ni una mujer. Estamos en 2015. Un gobierno sin una mujer es hoy día una aberración desde cualquier punto de vista que se diga. Y es muy significativo. Es verdad que Grecia, es verdad, me dicen ustedes lo que quieran, pero es muy significativo que un gobierno progresista se pueda permitir eso.
sobre todo, por cierto, cuando tienen mujeres de extraordinario valor. Porque yo no sé si ustedes saben que el actual secretario general, Tsipras, compitió cuando fue elegido secretario general con una mujer de una extraordinaria valía. O sea, que no es que no haya. Bueno, obviamente, siendo el 50 y tantos % de la población, no se puede decir que no haya, ¿no? Pero concretamente es que las hay y muy valiosas. Y luego, Andalucía tiene un reto ahora por delante muy importante. También habría que ponerlo sobre la mesa. El tipo de asentamiento urbano. Hemos hecho tales barbaridades en políticas espaciales, de urbanización, que tendría que ser una prioridad central. Y, por último, no por último, sino en siguiente lugar, hemos de darle la vuelta a los planteamientos que se están haciendo en materia de medio ambiente. No es posible de ninguna manera avanzar de una manera mínimamente positiva en Andalucía sin poner como eje central, a partir de ahora, una política de cuidado de la naturaleza. Y, finalmente, ahora sí, creo que también tenemos en estos años, en estos tiempos, dos retos que son fundamentales. Uno es el de lograr un encaje mucho más efectivo y eficaz y justo de la presencia de Andalucía y del resto de las comunidades autónomas con las demás. No puede ser que vivamos en un estado de agravios. No puede ser que el Gobierno central sea el enemigo de una comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma es tan Estado como el propio Gobierno. Y eso es un discurso que muchas veces los movimientos progresistas estamos olvidando. Y, finalmente, junto a eso, pues hemos de plantear también, creo yo, de una manera mucho más eficaz y contundente nuestra posición en Europa, porque Europa condiciona y Europa determina, me atrevería a decir. Y creo que está demasiado ajeno, más que ajeno, está como desmembrado, ¿no?, de los planteamientos que hacemos sobre Andalucía, la situación que ocurre en Europa. Tenemos que empezar a hablar de Europa entremezcladamente con lo que hablemos de Andalucía, y tenemos que hablar de Andalucía entremezcladamente con lo que ocurre en Europa. Todo esto iría unido, como he dicho antes, pues a la necesidad de pensar en propuestas más concretas. Tenemos parte de la población pasando auténticos sacrificios y auténticas penas. Tenemos gente, familias, niños que no van alimentados prácticamente a los colegios. Tenemos, al mismo tiempo, cooperativas en multitud de pueblos que no saben qué hacer con la producción que podrían estar generando. No es tan difícil, no es tan imposible. No se trata de conquistar Marte, el crear cadenas de producción y distribución local. No es tan difícil crear centrales de compras de la Junta de Andalucía, de los municipios, de las comarcas, de las diputaciones, que pongan en contacto esas cooperativas que ahora mismo no tienen cadena de colocación de sus productos, que estuvieran llevando, ahorrándose esos márgenes extraordinarios, su producción a otros lugares de Andalucía. Tenemos que recuperar lo cercano, tenemos que recuperar la producción que tenemos a nuestro lado. Y eso requiere mucha valentía, requiere mucho coraje, porque enfrente hay a gigantes de la distribución, tenemos enfrente a grandísimas empresas que van a tratar de defender, lógicamente, su posición de privilegio. Eso requiere mucha pedagogía, mucha información, mucho contacto con la gente, mucha capacidad de empoderamiento frente a eso. Pero es tan elemental el sentido y la utilidad de esas estrategias que yo creo que pueden salir adelante. Lo último que ya cabe decir es, bueno, ¿y esto quién podría hacerlo, no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo hacer esto? Ya he dicho antes, no nos engañemos, es una tarea hercúlea, es una tarea difícil. Esto no es una operación de 3 al cuarto. Hay que generar una enorme decisión social
orientada a querer eso. El gran problema que tenemos en Andalucía es que a veces somos demasiado pasivos. Hemos sido muchas veces conformistas y yo creo que lo que hace falta es generar un poder social, un empoderamiento social, popular, muy transversal, muy participativo, que tiene que venir de la complicidad, de la información, de la pedagogía, del cariño, de una manera de relacionarnos con los demás, como decía al principio, que no sea a través de una política en blanco y negro, de buenos y malos, sino que yo llamaría de arco iris, que sea capaz de entender que a la hora de darle un desayuno a un niño, a la hora de evitar un desahucio ocupando viviendas que están vacías, que a la hora de hacer que los más ricos paguen, que a la hora de hacer que empresas que llevaban 60 años funcionando se vengan abajo porque la gente de los barrios tiene cada vez menos dinero, a la hora de lograr eso, lo que hace falta es honradez, lo que hace falta es el compromiso y la convicción de que los seres humanos tenemos derechos elementales a salir adelante. Y, por tanto, yo creo que es gracias a que hagamos un discurso diferente y una política también mucho más llana, mucho más cercana a la gente, con inteligencia, con solvencia. Por eso, lo que yo me pregunto, para terminar, es que cómo es posible que tantos de nosotros estemos soñando cada día y deseando cada día, sinceramente, transformar el mundo, acabar con este sufrimiento, hacer las cosas de otro modo y que al mismo tiempo permanezcamos en silencio, pasivos, contemplando la desunión, contemplando el conflicto, la falta de afecto, la falta de manos entrelazadas entre quienes realmente estamos deseando que las cosas sean de otra manera. En otras ocasiones nos dijeron, andaluces, levantaos, pedid tierra, pedid libertad. Si queremos tierra y queremos libertad, yo tengo la impresión de que es el momento de que los andaluces nos levantemos y nos enfrentemos a cualquier frontera, a cualquier barrera, a cualquier obstáculo, a cualquier voz, a cualquier impedimento que esté evitando que las personas, los movimientos, los partidos que realmente dicen combatir lo que está pasando, se pongan de acuerdo y actúen unitariamente. Yo creo que esa es la clave al final de todo, porque díganme ustedes, ¿de qué sirve que demos conferencias, que escribamos libros de alternativas, que estudiemos lo que pasa en el mundo, que digamos lo que hay que hacer, que digamos qué impuestos poner, que digamos de qué manera organizar centrales de compra, que digamos cómo organizamos el sistema financiero, los bancos, las cajas de ahorros, y luego, a la hora de votar, si luego, a la hora de ir juntos, vamos cada uno de nosotros por nuestro lado? Así que yo, lo único que se me ocurre para terminar es decir eso. Andaluzas, andaluces, levantaos, porque creo que si no vamos a seguir siempre postrados, como desgraciadamente en mucho tiempo hemos estado. Muchas gracias. Son casi menos 10. Tenemos 20 minutos, tú tenías que salir ahí cuarto, como sí, más tardar, ¿no? Sí. Vale. A las 10 me tengo. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan. Tenemos poquito tiempo, tenemos unos 20 minutos, 25 minutos, por lo cual vamos a hacer una ronda de preguntas que deberían ser muy concretas para que Juan pueda responder las máximas posibles y nos vayamos con más sabiduría. Hacemos una ronda de preguntas, hasta 3, y él va respondiendo y así hasta el momento en que llegue que se tiene que marchar. Por ahí hay una, por allí y por allí. Ya después vamos a eso. Ahora voy apuntando, ¿vale? Por favor. ¿Sí? Ah, no, adelante. Hola, yo soy Loli, soy activista del 15M.
bien Podemos, Carlos, por esa unión que nos estamos partiendo la cara, los sentimientos, el humanismo, nos damos ya chocar contra las paredes porque los egoísmos, protagonismos van más hacia eso, porque yo quiero una banca pública, porque es imposible que no tengamos Loli, por favor, venga. Sí, vamos a intentar ser breves, por favor. La unión, ¿por qué no nos unimos? Tienes ahí la palabra. Mire, yo le quiero dirigir una cosa. Yo soy convencido que el desarrollo de Andalucía es un desarrollo agroindustrial. Conozco el sector agrícola y es muy importante el desarrollo agroindustrial. Hemos perdido en su tiempo, el tiempo de Franco y Taza. Perdimos Intelos, que eran y perdimos todas las azucareras, que era la transformación del campo. Por eso yo creo que el futuro de Andalucía está en el campo industrializado. De ahí el concreto lo tenemos en la transformación que ha experimentado el poniente almeriense. Yo he ido al poniente almeriense a cargar, como era vendedor en el año 60 y 70, y era una miseria. Actualmente es un emporio de riqueza y de transformación de pequeños agricultores con una innovación al último grito. Y eso yo creo que es la solución. ¿Qué opina usted? Adelante. Sí, una tercera pregunta, por favor. Dos preguntas muy simples. La primera es, ¿sería la potenciación de la microeconomía una forma de salir adelante? La segunda, ¿puedo hacerla? Sí. A Juan Torres, ¿te ves de consejero de Economía? Adelante, Juan. Si se ve, del partido que sea. La primera, bueno, yo creo que eso tenemos que reflexionar todo. Si yo tuviera la clave, pues no sé por qué no nos unimos. A veces pienso que nos ha picado un bicho o algo. No lo sé. Es impresionante. Yo creo que tiene mucho que ver con la pervivencia de un sentimiento totalitario en el interior de nosotros, porque tendemos a pensar que cada uno de nosotros tiene la verdad, el otro está equivocado, tiene tal, ¿no? Y hay que ir, como decía Antonio Machado, vamos a ir a buscar la verdad, pero la verdad, la tuya no, la tuya, guárdatela. Y hay que ir así, y hay que abrirse, ser generoso y olvidarnos de la etiqueta. Cuando uno va a una reunión, cuando uno va a una asamblea, cuando uno va ahora a unas elecciones, que tenemos que olvidarnos de dónde viene y pensar solo hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que, bueno, el sector, es muy difícil pensar que una economía, la historia nos dice que sin industria es muy difícil que una economía sea próspera y que genere valor, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente eso ocurre y tenemos grandes posibilidades. Lo que pasa que, claro, estamos en el entorno en el que estamos, ¿no? Hoy día, pues no basta, por ejemplo, ahora estoy yendo a algunos pueblos, a algunos sitios, no voy a citar, donde tienen la crisis y tal, y no saben qué hacer, tienen cooperativas, y claro, es que hoy día en el mundo en el que estamos, pues no vale que uno diga cultivo y punto. No, es que hay que pensar, a ver, ¿qué cultivo? ¿Dónde lo vendo? ¿Están las redes? ¿Está Internet? Es que hay que darle vueltas a la cabeza. Una cooperativa innovadora. La de cooperativa vigente de Rocío de Montagaida, donde yo iba en el año 55 y se abonaba con la basura de Cádiz, era miseria total, los niños de cárcel. Y es un polio de riqueza. Porque ha sido inteligente en las cosas que han tenido que producir. Y no depende de las grandes áreas ni de la gran distribución. Dependen de ellos mismos que han sido innovadores. Ahí es donde voy yo el camino. Que si a todos los niveles fuéramos así, Andalucía salía a través de la agricultura. Bueno, y luego lo que preguntaba, mire, la microeconomía, es que ahora eso hay una confusión un poco grande. La microeconomía no es algo distinto a la macroeconomía. La microeconomía es una manera de mirar. O sea, la microeconomía es lo que vemos con un microscopio. Y la macroeconomía es lo que vemos con un telescopio. Es lo mismo, pero mirándolo desde un punto de vista o de otro. O sea, es la economía vista desde un punto de vista o de otro. Por lo tanto, cuando estudiamos la economía, lo que hay que hacer es mirarla desde todos los puntos de vista, micro y macroeconomía, si no, no funciona. Y yo, francamente, no me veo de
ni me veo ni lo deseo, ¿sabes? Porque creo que esto me da más placer y más satisfacción y creo que además lo hago mejor, así que de verdad que no, ni me veo ni lo quiero. Por allí detrás, sí. Solamente. En primer lugar, he calculado que debemos cada uno de los gaditanos andaluces 28.000 euros, incluidos los niños de un año. ¿Hay alguna solución? ¿Es un inconveniente? En segundo lugar, me gustaría conocer su opinión sobre una hipotética independencia de Cataluña, si es beneficioso para los intereses andaluces. Y en tercer lugar, es decir, por el espacio que dejaría vacante. Y en tercer lugar, creo que no he escuchado nada sobre el sector energético, que como decía podría ser también dinero, sobre todo en energías alternativas, pero he escuchado en su exposición sobre todo programas más que proyectos. Cuando va un arquitecto y dice, yo quiero hacerme una habitación, yo quiero hacerme una casa con 2 habitaciones, 3 baños y un salón. El problema está en el proyecto. Entonces, yo no encuentro a ningún partido a la izquierda, desde el PSOE hasta la extrema radical, izquierda radical, que tenga proyecto. No sé si estamos de acuerdo. El PP sí tiene proyecto, tiene programa y proyecto, pero de otra sensibilidad. Bueno, la moneda complementaria, primero habría que distinguirla de lo que está funcionando en algunos sitios, no sé exactamente, creo que aquí, no sé, en algún sitio de la provincia quizás, son monedas locales, ¿no? O sea, el dinero no es nada, el dinero es una convención. El problema es que en la economía capitalista el dinero se lo ha apropiado un poder privado, que es la banca, y lo crea a su interés porque cada vez que crea dinero lo hace creando deuda, ¿no? Entonces, lo que hay que plantear es acabar con eso. O sea, un discurso que no tiene que ver con Andalucía, porque obviamente por eso no lo he mencionado, pero una cuestión capital que los movimientos sociales y transformadores tienen que plantear, que ya lo está planteando hasta la propia derecha inteligente en muchos sitios, es que hay que acabar con el poder privado de creación de dinero de la banca, porque está hundiendo el mundo, está llenando el mundo en un universo de deuda que nos va a asfixiar por completo. Una de las alternativas que nacen frente a eso es crear monedas complementarias. Una moneda complementaria sería, en el caso que yo propongo, pues una moneda digital, no sería billete ni moneda, y que sería de uso para aquellas operaciones, lógicamente, que sean con productores y compradores internos, porque esa moneda no la iba a aceptar alguien que estuviera fuera de España, o si fuera andaluza, pues quizás alguien de Extremadura, pero no más allá, ¿no?
esa es una alternativa viable. De hecho, sabemos que hasta lo está estudiando el Banco Central Europeo como forma de hacer frente al garrafal error que supone el diseño actual del euro, y que en el caso de Andalucía o de España pues permitiría incrementar la capacidad adquisitiva como en un 15 o un 20%, de una manera casi instantánea, ¿no? No tengo más tiempo para exponerlo. Si alguien tiene interés, simplemente puede poner en Google moneda complementaria de Bristol, que es una experiencia de ahora. La austríaca y alemana es también interesante, pero es más antigua. La de Bristol es de estos días. Hoy día, si uno va a Bristol, se encuentra la libra de Bristol emitida por el municipio, ¿no? El alcalde de Bristol cobra en libras de Bristol todo su sueldo. La deuda, yo no he mencionado la deuda porque la deuda de Andalucía es una deuda del Estado y creo que forma parte de una problemática del Estado. A ver, el tema de la deuda, yo creo que la deuda de España ya es impagable, posiblemente. Desde luego lo será si siguen aplicándose estas políticas que van aumentando la deuda cada día. Y, por lo tanto, como es impagable, pues significa que llegará un momento en que no se podrá pagar. Ahora bien, en estos momentos, pues la verdad es que, bueno, estamos en un 100% de deuda, es mucho, pero la experiencia de otros países nos dice que un 100% de deuda, es decir, si se quedara aquí, hombre, no digo que sea lo mismo que tener el 30, evidentemente, ni el 60, pero un 100% de deuda sobre el PIB no es, digamos, algo que te paraliza, empezando por ahí. Insisto, siempre que la deuda no esté creciendo. La deuda es una maldición, a ver si nos enteramos, porque muchas veces también entre las izquierdas y los movimientos sociales defienden la deuda. No, la deuda es una maldición. No se ha descubierto en la historia del ser humano un mecanismo más diabólico para atar a los seres humanos que la deuda. Quien tiene una deuda es un esclavo. Por lo tanto, tenemos que oponernos a la deuda tal como existe, porque es una esclavitud. El problema es cómo te liberas de esa esclavitud en un contexto como en el que estamos ahora. Realmente, desde un punto de vista operativo, ¿no? Es decir, mañana un gobierno progresista, transformador, hoy día Grecia tiene un problema diferente, con un 100% de deuda como estamos ahora, el problema no es solo lo que debes, sino que no estés generando ingresos para hacer frente a lo que debes. Es impensable que toda la deuda que tiene hoy día cualquier país vaya a desaparecer, por muchas conferencias que haya, por mucho poder, un jubileo, digámoslo así, es difícil de pensar que se pueda producir. Entonces, tenemos que estar luchando por acabar con la deuda ilegítima, acabar con las deudas que son criminales, porque lo son, pero, oiga, seamos realistas, porque pasado mañana te puede tocar gobernar, Syriza está allí en el gobierno y Syriza puede decir lo que diga, pero pasado mañana tiene que pagarle a sus médicos, a sus maestros, a sus funcionarios. Entonces, Syriza lo que tiene que hacer de momento es combatir efectivamente políticamente para lograr una solución racional, justa, equilibrada, eficiente de la deuda, pero sobre todo generar fuentes de ingresos que le permitan respirar lo más pronto posible. Es que tenemos que poner por delante lo que está por delante. Yo alabo los procesos que se están haciendo en muchos sitios porque son participativos, son inteligencia colectiva de auditar la deuda en los municipios, etcétera, etcétera. Está bien. La ciudadanía tiene que saber de dónde viene esa deuda para que vea los crímenes y la corrupción que hay detrás de gran parte de la deuda que se ha emitido. Por cierto, mucha de ella con el voto de mucha gente que está en las ciudades. O sea, no vayamos tampoco a pensar que aquí vino un marciano y endeudó a los municipios. Eso hay que decírselo también a la gente, que lo sepa. Y que la gente sepa que ha sido cómplice de la situación que está haciendo ahora que sus hijos, que sus padres, que sus hermanos estén pasando lo que están pasando. Porque si no son conscientes de que fue la papeletita de voto que echaron en su día la que ha ocasionado eso, pues entonces pasado mañana volverán a echar la papeleta en el mismo sitio. O sea, eso hay que explicárselo a la gente. Y eso creo que la auditoría es un elemento de movilización fundamental. Pero, hombre, dicho eso,
No pensemos que ahora o sea, cuando tú llegues mañana al ayuntamiento y digas, pues ahora repudio la deuda, porque es que eso no va a funcionar así. El otro día me enseñaban un acuerdo de un municipio, no diré cuál, una gran noticia, el municipio de tal ha auditado y repudia la deuda, declara impagada, o sea que no va a pagar la deuda, que la pague el Estado. Y bueno, entonces es que la pague yo, la pagas tú, el otro, y el ayuntamiento lo va a pagar a lo mejor doblemente por otra vía. O sea, vamos a hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que auditar, hay que plantear ese tipo de lucha contra la deuda por la movilización que supone, por el combate que lleva consigo frente a quienes han actuado criminalmente con los recursos públicos, pero vamos a ser inteligentes y vamos a transformar de verdad y vamos a inventar y vamos a crear mecanismos para generar ingresos que sean sostenibles, que sean equitativos y que lleven consigo un modo de vida diferente. Vamos a ser eficaces, porque decir que no vamos a pagar la deuda, así no adelantamos. Cuando lleguemos a un ayuntamiento o a una diputación o a un gobierno autonómico o al gobierno de la nación, tenemos que combatir, enseñar, socializar el conocimiento de lo que ha pasado, pero esa no es la solución. Eso es un instrumento para que la gente tenga el poder suficiente para imponer otro modo de vida y otro modo de producir. La independencia catalana, yo creo, supongo que se refiere a si es beneficiosa para nosotros, porque para ellos, o sea, cuando alguien pide la independencia no la pide porque sea beneficiosa o no, sino porque quiere ser independiente. Yo creo que eso en estos momentos no sería, bueno, no sé si sería, depende. Yo lo primero que le enseño, el primer día de clase, yo le digo a mis alumnos, voy a dar la primera lección de economía, y es que la inmensa mayoría, por no decir todas las preguntas en materia económica tienen una respuesta inicial, depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo se mire, depende de qué coordenadas ponga uno. Yo no lo sabría decir, tendríamos que ver qué factores pongamos por delante, pues si productores que ahora están vendiendo aquí, catalanes, no vendieran, pues los productores de aquí, yo creo que depende de muchas circunstancias. El sector energético, efectivamente, no lo he mencionado, va implícito cuando hablo de cambio de modelo productivo, y yo comparto bastante esa idea. No tenemos proyecto, y ¿sabe cuál es lo grave? Que no lo podemos tener. Es que sería un milagro, porque dígame usted, aquí en Cádiz, ¿dónde está el centro de estudio donde los movimientos sociales se reúnen a deliberar, a estudiar y a formar a sus militantes? ¿Dónde está? Porque yo no lo conozco. En Sevilla no lo conozco. ¿Dónde está la Universidad Popular? ¿Dónde se forman los dirigentes de los grupos de izquierda? ¿Dónde ha puesto el centro de estudio Ganemos o Podemos? ¿Dónde se están formando los que pueden ser concejales, los que pueden ser consejeros, los que pueden ser ministros, los que pueden ser sencillamente los que vayan por las calles explicándole a la gente? Bueno, eso pasa como le pasa al cura que regaña a quien... No, los hay, pero los hay... o sea, es decir, los hay, la buena intención... Yo voy a muchos centros de formación, pero como los conozco... No es como en los años 70 que yo me eduqué en una parroquia políticamente. No, pero es que no es que sea... Es que eso hay que hacerlo a lo grande. Es que estamos diciendo que vamos a transformar el mundo. Y la derecha lo hace a lo grande, como se debe. Porque esto no lo resuelve un aficionado, y me permiten que lo diga con toda confianza. Y eso pasa seguramente como al cura, que cuando va a misa regaña a los que no van a misa, porque y están allí a lo mejor los que ustedes están hartos de organizar cursos, y entonces les estoy echando la bronca a ustedes. Pero créanme ustedes, es que yo veo, cuando voy muchas veces, hombre, no me invitan mucho, pero algunas veces voy a mesas redondas donde hay jóvenes que están en FAES, que están en las fundaciones de la derecha, y están estudiando y saben hacer su discurso y convencen porque están mejor formados. Vamos a hablarlo claramente. Y eso, si nos molesta, pues lo que tenemos que hacer es empezar a construir centros de estudios, universidades populares, y hacer que cualquier persona
de sentimiento progresista, no digo ya de izquierda, sino sencillamente que quiere cambiar el mundo, lo primero que tiene que saber es que cómo funciona el mundo y tiene que ser capaz de explicárselo a un premio Nobel. Y claro, ahí nacen los proyectos del debate, de la discusión, del estudio. No se conoce a nadie que haya puesto en marcha un proyecto diferente. Y así nacieron los movimientos obreros, que transformaron y que hicieron que ahora tengamos lo que tenemos los trabajadores. Los derechos ahora que tenemos los trabajadores, vienen de gentes que terminaban de trabajar 10 o 12 horas y se quedaban con una vela en sus casas por la noche leyendo. Y ahora, como no lo hacemos, estamos perdiendo los derechos. Así que esa es la tarea, formar a la gente. Porque si no, nos van a deformar a nosotros. Y ahora yo, con todo el respeto, me tengo que ir. Porque si no, ni llega. No, es que tengo que salir ya. Pues muchísimas gracias. Bonito.